Buenos días y bienvenidos a otro jueves de webinar de RCM Perú. Soy Ariana Suárez, miembro del equipo de Marketing y Comunicaciones, y hoy los voy a acompañar en este webinar. RCM Perú es una organización especializada en brindar servicios de auditoría, impuestos, outsourcing y consultoría de negocios, donde nuestro enfoque principal es el cliente. Contamos con más de 800 oficinas, tenemos más de 50 años de experiencia, estamos en el sexto puesto mundial de ranking mundial, estamos en más de 120 países y contamos con más de 41.000 trabajadores. Antes de empezar, recuerden que si tienen alguna duda o consulta, nos pueden escribir a legal@rcm.p y al finalizar la presentación vamos a proceder a resolver las preguntas. En el webinar de hoy contaremos con la participación de Diego Castro y Yolanda Guerra, miembros del equipo de Tax and Legal en RCM Perú, que nos hablarán de las modificaciones en los últimos meses de ciertas normas tributarias que entraron en vigencia en el 2023 relacionados al impuesto a la renta, Código Tributario. En este sentido, es importante para los contribuyentes tener en cuenta diferentes aspectos para la correcta aplicación. Trataremos temas relacionados con los regímenes especiales de depreciación, condición de sujetos sin capacidad operativa, prórroga plazo de vencimiento del periodo diciembre 2022, facultad discrecional de sanciones por las infracciones relacionadas a las guías de remisión, entre otras. Luego de esta introducción, los dejo con los expositores para que den inicio a la presentación. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Vamos a empezar con la exposición. Vamos a comenzar con el temario que ya se había indicado. La primera sería la ley 31652, que fue promulgada y que determina regímenes especiales de depreciación. Sí, entonces vamos con la primera diapositiva. Esta, hay que hacer un paralelo con el decreto legislativo 1488 que se había promulgado ya anteriormente y que, como recordaremos, estaba enmarcado en dar beneficios a raíz de la pandemia, ¿no? Entonces, había ciertos beneficios de ciertas tasas y que son las que vemos en la columna de la derecha. Entonces, la ley 31652, que fue promulgada en el 2022, en los últimos días del ejercicio 2022, está vigente a partir de este ejercicio y brinda otros porcentajes para la depreciación. Principalmente la diferencia acá es que el decreto legislativo 1488 estaba enmarcado para el régimen general y este de aquí incluye el régimen general y el régimen MIPE. Obviamente es aplicable a partir del ejercicio 2023, de la ley 31652, y del decreto legislativo 1488 solo era aplicable a partir del ejercicio 2021. La tasa obviamente es la que ha cambiado, se ha pasado de una tasa del 20% al 33.33%, y estas tasas van a aplicar para edificios y construcciones. Se mantiene el mismo esquema de condiciones que se deben cumplir, es decir, que tienes que estar vinculado al desarrollo empresarial. La construcción acá sí cambia, tiene que iniciarse a partir del 1 de enero del 2023, antes era a partir del enero del 2022, y igual funciona con el tema del plazo que se establecía anteriormente del avance de la obra hasta el 80%. Antes era hasta el 31 de diciembre del 2022 y ahora será pues hasta el 31 de diciembre del 2024, ¿no? Eso respecto a los edificios y construcciones. Respecto a los vehículos eléctricos, que también había sido incorporado en el decreto legislativo 1488, lo único que se ha hecho es cambiar las condiciones que se deben cumplir. Antes decía que los vehículos de transporte terrestre híbridos o eléctricos podían ser que sean adquiridos durante el ejercicio 2020 o 2021, eran sujetos de estos beneficios, y ahora se ha incluido el 23 y el 24, es decir, que el 22 no tiene este beneficio, pero sí se aplica a partir del 23 y para el 24 también. Ahora, ¿qué es importante tener en cuenta respecto a este régimen? Que se debe llevar cuentas especiales de control para los bienes que sean materia del beneficio de estos porcentajes de depreciación, y también debe haber en el registro de activos fijos, debe haber un detalle individualizado de los bienes y de su depreciación. Eso para efectos de poder llevar un correcto control. Un tema adicional también sería comentarles que hay leyes especiales que pues tienen algunos beneficios incluso mayores que a este beneficio que se estableció el 33.33%,
y del 50% para los vehículos eléctricos, que pueden seguir siendo utilizados. Es decir, que si es que tenemos una ley especial que brinda para edificios y construcciones un mayor beneficio de depreciación del 33.33%, puede seguir siendo utilizado. Esta norma no ha derogado ese beneficio, sino que es para aquellos que no lo tenían. Ahora, ¿qué queda pendiente respecto a este régimen especial de depreciación? Está pendiente que se emitan normas reglamentarias. La ley no lo estableció de forma obligatoria, sino que dejó una posibilidad al Ejecutivo que emita alguna norma reglamentaria que pueda precisar estos regímenes especiales. Entonces, ya está, por lo tanto, ya está en vigor, se pueden aplicar y iremos haciendo el seguimiento, pues si es que sale una norma adicional que ajuste algún punto sobre lo que hemos comentado. Entonces eso sería respecto al tema de las depreciaciones, y el siguiente tema que nos tocaría tratar sería el del decreto legislativo 1432. Por favor, siguiente diapositiva. Sí, ahí está. Aquí, decreto legislativo 1532, que lo que ha regulado son los sujetos sin capacidad operativa. Y aquí hay que hacer un poco de contexto respecto a por qué se emite esta norma. Esta norma se emite porque lo que se está buscando es combatir la evasión fiscal mediante ventas de facturas, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo sería estas empresas que se crean en un ejercicio para vender facturas, venden facturas y después desaparecen. Y por lo tanto es obvio que estas empresas que han existido solo con la finalidad de hacer la venta de facturas no tienen ningún tipo de capacidad operativa, ¿no? Entonces, la norma ha regulado eh, quiénes son estos sujetos sin capacidad operativa, ¿no? Que los ha denominado los SSCO. Entonces ahí la norma establece que son aquellos que figuran como emisores de comprobantes de pago, pero que en la práctica pues no tienen ni recursos económicos, financieros, materiales, humanos, ni ningún otro que resulten idóneos para poder realizar las operaciones que dicen realizar en sus actividades y por los cuales se emiten comprobantes de pago, ¿no? Entonces es el contexto de qué es por qué se emite esta regulación y por qué, quién califica como un sujeto sin capacidad operativa. Esta norma ya está vigente a partir del 1 de enero, si bien fue el decreto legislativo 1532 salió el 19 de marzo del 2022, es decir, casi hace un año. Entonces, ya está vigente. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Ahora, ¿en qué situaciones la SUNAT va a iniciar un procedimiento de atribución de condición de SSCO? Este es un procedimiento que requiere acción de la SUNAT para poder determinar que el contribuyente califica como un sujeto sin capacidad operativa. Entonces, los supuestos en los cuales la SUNAT se va a basar son tres principalmente, ¿no? Es el que no cuenta con una infraestructura o bienes que resulten idóneos para realizar las operaciones que dice realizar, no tenga activos y que no resulten obviamente idóneos, no tenga personal, y el cuarto, que en realidad sería más que todo no sería una situación, sino engloba una cantidad de situaciones distintas que podrían calzar en la situación en que un sujeto pueda ser considerado un SSCO. Entonces, esos son los cuatro supuestos. Y, por ejemplo, ¿cómo es que la SUNAT va a verificar estas situaciones? Primero, que va a iniciar el procedimiento que ya hemos dicho de atribución de condición de SSCO. ¿Y en qué se va a basar? Se va a basar principalmente en tres aspectos. Primero, va a ser una verificación de campo, es decir, la norma no establece exactamente qué se refiere con verificación de campo, pero sí, por ejemplo, podríamos suponer que se trataría, pues, lo primero sería ir a verificar el domicilio de la empresa, ¿no? Del sujeto. Entonces va a ver si es que efectivamente existe o no existe el sujeto. Podría ver los clientes que dice tener, a los cuales les emite las facturas. Entonces podría ver si es que son, si es que existen, si es que no existen, si tiene proveedores o no tiene proveedores, y evaluar esa situación ya en el campo propiamente, ¿no? Entonces podría ser esas situaciones que la SUNAT atendería para determinar que el sujeto califica en una de estas situaciones. El segundo supuesto o la siguiente que va a analizar la SUNAT va a ser las fuentes de información que tiene. Ahí no se puede hacer mal comentario porque entendemos que serán algunos cruces de información que hará la SUNAT ya con la base de datos que mantiene, de Jotas, etcétera, ¿no?
Y el tercer punto que la SUNAT, que la norma regula es el tema de la idoneidad, porque si nos fijamos en cada uno de los supuestos, de lo que se habla bastante es del tema de la idoneidad. ¿Y qué significa la idoneidad? La idoneidad va a tomar en cuenta factores como la suficiencia, la razonabilidad y la proporcionalidad de los recursos económicos, financieros, materiales y humanos y otros que puedan ser utilizados por el sujeto que está siendo analizado en el procedimiento. Entonces, claro, si vemos que que estos, que este no tiene idoneidad para prestar lo que dice que está prestando, entonces obviamente, pues la SUNAT va a continuar con el procedimiento y le va a atribuir la condición de SSCO. Un tema importante es que el tema de idoneidad debe ir sustentado y motivado siempre cuando la SUNAT comunique al contribuyente que ha calificado según sus criterios como un sujeto sin capacidad operativa. Este procedimiento se va a iniciar, lo primero, es muy similar a lo que sucedería con una fiscalización. Así lo ha regulado la SUNAT y se inicia con una carta de presentación. ¿Qué va en la carta de presentación? Donde se va a comunicar al sujeto cuáles son las situaciones que la administración ha detectado en su verificación de campo y con sus fuentes de información y le va a notificar, le decir, bueno, has incurrido en tales situaciones y por lo tanto necesito que me expliques si es que esto es real o no. Y va a mandar un requerimiento pidiendo información adicional. En este punto, el procedimiento sigue como una fiscalización o algo similar y va a tener un plazo del contribuyente de 30 días para poder desvirtuar las pruebas que la SUNAT ha aportado. Es decir, que debe presentar un escrito, presentará sus pruebas y para determinar que efectivamente él no es un sujeto que tiene una condición de SSCO. Esto es básicamente el procedimiento. Luego pues hay un procedimiento con ciertos plazos adicionales. Se puede impugnar ante la Administración Tributaria y se puede apelar también ante el Tribunal Fiscal las resoluciones. Y una vez que la resolución quede firme, lo que va a suceder es que se va a publicar en la web de SUNAT y en el peruano el último día del calendario del mes. Es decir, que si estamos en enero, pues se publicará el 31 de enero de 2023 una lista en el peruano donde quedará constancia de quiénes han sido los sujetos que han sido identificados durante el mes de enero como sujetos sin capacidad operativa. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ya, a ver, ahora, ¿cuáles son los efectos que va a determinar esta publicación en el peruano y en la página web de SUNAT como un sujeto, como un sujeto sin capacidad operativa? Lo primero es que respecto a los comprobantes, se le da de baja a todos los comprobantes, solo podrá emitir boletas de venta y las notas de crédito y débito vinculadas a estas boletas, y se tendrá que ser de forma electrónica, ya no podrá ser de forma física. Y lo otro, y más grave, es que cualquier documento que emita con posterioridad el sujeto sin capacidad operativa no podrá ser utilizado como crédito fiscal o cualquier derecho derivado del IGB o sustentar costo-gasto. Es decir, que para efectos tributarios prácticamente no sirve para absolutamente nada. Eh, Ahora, ¿qué va a pasar con aquellos con aquellos comprobantes que fueron emitidos por el sujeto antes de que se publique la condición? Pues va a pasar exactamente lo mismo que pasa en la situación posterior, que sería que no permite ejercer el derecho al crédito fiscal o cualquier otro beneficio del IGB, ni sustentar costo o gasto para efectos tributarios, ni el impuesto a la renta. Entonces, prácticamente no va a servir para absolutamente nada en materia tributaria el comprobante de pago que emita un sujeto sin capacidad cooperativa. Siguiente, por favor. Perdón. La disposición anterior, por favor. Listo. Ahora, ¿qué ha quedado pendiente respecto al sujeto sin capacidad operativa? Lo primero es que se va a emitir un reglamento. La norma establece que hay un plazo de 120 días calendario desde la vigencia del decreto legislativo, que será cumplido para emitir un reglamento. Debería emitirse el reglamento durante los primeros meses de este año, es decir, hasta más o menos mediados de marzo, que tiene plazo el Ejecutivo para emitir un reglamento. Y lo segundo, que la norma también modificó ya
los artículos 20, que están referidos a los costos, el artículo 44, que está referido a los gastos prohibidos, y el artículo 46, que está referido a los comprobantes de pago que dan derecho a gasto de la ley del impuesto a la renta. Es decir, que la norma ya modificó la ley del impuesto a la renta para que sea esto aplicable desde este ejercicio. Entonces, con eso sería todo el tema de los sujetos sin capacidad operativa, y pasaríamos al siguiente punto, que estará a cargo de Yolenta Guerra. Muchas gracias, Diego. A continuación estaremos viendo la base legal respecto a la resolución de superintendencia número 1/2023 sobre la prórroga del plazo de vencimiento del periodo de diciembre del 2022, que fue publicado en el Diario Oficial del Peruano el 3 de enero del 2023 y entró en vigencia el 4 de enero del 2023. El objeto o el objetivo de esta resolución es prorrogar respecto de determinados deudores tributarios las fechas de vencimiento del periodo de diciembre de 2022 para la declaración y pago de impuesto y la presentación del registro de ventas y compras llevados de manera electrónica. Esto es atendiendo las consecuencias económicas generadas en los conflictos sociales. Ahora, ¿a quiénes aplica la prórroga? Aplica para aquellos deudores tributarios que en los periodos de noviembre de 2021 a octubre de 2022 hubieran obtenido ingresos de tercera categoría de hasta 1.700 UITs. Esto quiere decir que la fecha para que pueda vencer, en este caso de diciembre, fue prorrogado hasta el mes de febrero, juntamente con el vencimiento del mes de enero del 2023. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Por último, estaremos viendo respecto a la resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Tributos Internos número 52/2022 sobre la aplicación de la facultad discrecional sobre guía de remisión electrónica, igual que fue publicado en el Diario Oficial del Peruano el 31 de diciembre del 2022 y entró en vigencia el 1 de enero del 2023. Recordemos que el 13 de julio de 2022, mediante la resolución de Superintendencia 123/2022, entró en vigencia la obligación de emitir la guía de remisión en forma electrónica. Y asimismo la SUNAT designó emisiones electrónicas. Ahora, la facultad discrecional aplica en este caso respecto al artículo 174 y solamente aquí un artículo que es numeral 5 y numeral 9 del Código Tributario. Ambos respecto a la emisión de la guía de remisión cumpliendo los mínimos requisitos establecidos obligados. En este caso recordamos que la sanción por el numeral 5 es el 25% de la UIT o internamiento temporal del vehículo, y para el numeral 9, que es comiso o la multa del 15% de la UIT. En ambas infracciones, de acuerdo a la facultad discrecional, tiene que haber unos supuestos aplicables. En este caso, indica si el deudor tributario está obligado a emitir la guía de remisión en forma electrónica y no la emite, pero sí tiene o ha emitido una factura en forma física y porta al momento de su traslado de alguna mercadería, entonces aquí aplica la facultad discrecional. Y esto es aplicable solamente hasta el 30 de junio del 2023. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Yolenta, Diego, por la presentación que han realizado. Ahora vamos a proceder a responder las preguntas que nos han enviado. Recuerden que si no han podido enviar ninguna pregunta al correo, pueden hacerlas en este momento levantando la mano. Acá tenemos una primera pregunta. ¿Me pueden sancionar si cuento únicamente con la guía de remisión en físico? Yolenta, estás con el micro apagado. Perdón, disculpe. Como indicaba, según la norma, indica que la facultad discrecional aplica para aquellos deudores que están obligados a emitir en forma electrónica sus guías de remisión y por algún motivo no la emiten, entonces ellos pueden usar
lo que es la guía de remisión en físico. Entonces, por lo tanto, no aplica ninguna multa ni una sanción. Pero hay que tener en cuenta que solamente es hasta el 30 de junio de 2023. Perfecto, muchísimas gracias, Violenta. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, si no, muchísimas gracias. Para finalizar, recuerden que también nos pueden encontrar como RCM Perú en nuestras redes sociales, como Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitter y YouTube, donde realizamos publicaciones sobre temas legales, contables, de recursos humanos, noticias y, bueno, mucho más. Entonces, muchas gracias por conectarse y los esperamos en un próximo jueves de webinar en RCM Perú.